Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de entrevistas para conectar con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Gracias por estar del otro lado. Si te gustan los episodios, espero que consideres dejarme 5 estrellitas, una recomendación o que lo compartas con amigas para ayudarme a llegar a más mujeres. Espero de corazón que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy converso con Silvia Lyle, doula y maestra de ceremonias, quien nos comparte su historia personal, cómo la muerte de su madre la llevó a descubrir su vocación de acompañar a otras mujeres en los grandes movimientos de la vida, nacimientos, cierres y transformaciones desde un lugar profundamente humano y espiritual. Te invito a escuchar su historia y a dejarte acompañar por su voz calma y sus reflexiones que son un verdadero mimo al alma. Hola Silvi, bienvenida. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bien, muy contenta y emocionada que estés hoy aquí por varios motivos. A Silvia la conocí en persona una sola vez, creo que nos vimos, pero sé de ti hace muchos años porque tenemos una gran amiga en común que justamente hoy está cumpliendo años, así que vamos a mandarle las dos un beso y un abrazo a nuestra querida Luz María Vélez. Ay, sí. Sí, y siempre me intrigó muchísimo el trabajo de Silvi y la he investigado y le he consultado a nuestra querida amiga Luzma. Y dije, un día la tengo que traer al podcast para que nos cuente lo que hace hoy, pero también el recorrido hasta llegar a este momento en el que hoy no te encasillas, ¿no? Nada, pero sí sos bastante especialista, sos Tula, y también te especializas en ceremonias. Y me parece un mundo maravilloso. Desde lo estético, todo lo que siempre compartes es una belleza, y una de mis preguntas va a ser esto, ¿no? Si la belleza tiene que ver con las ceremonias, y desde la profundidad de lo que significa todo ese ritual que haces y compartes con las mamás y con las familias, ¿no? Que son invitadas también y amigos. Así que me gusta igual que siempre se presenten ustedes. Contanos hoy, ¿cómo te presentás, Silvi? Bueno, primero, Ceci, agradecerte la invitación. Para mí es un regalo estar hoy contigo. Igual te conozco. Siento que te conozco y sí, nos vimos una vez, pero gracias a Luzma, esta amiga tan querida que tenemos en común, una hermana para las dos. Ujú. He podido ver tu camino también y tu trabajo y escuchar tu podcast que me encanta, así que es muy lindo hoy poder estar aquí de este lado conversando contigo. Y bueno, qué interesante pregunta, ¿no? La de uno, ¿cómo se presenta? Creo que primero iría a, a decirte que soy eh, una mujer que afortunadamente ama lo que hace. Y bueno, llegar aquí ha tomado su tiempo y su proceso. Soy mexicana, vivo en Miami desde hace 20 años y soy mamá de dos niños varones, soy mamá de varones, uno ya entrando en la adolescencia y uno que es pequeño todavía, no tiene 6 años, todavía no tiene los 7, no ha cumplido su primer septenio de vida. Así que bueno, estoy viviendo como dos etapas en la Ujú. parte personal. Mi compañero de vida es argentino, entonces esta casa tiene como esta mezcla de la cultura y, y bueno, con respecto a mi labor y lo que me dedico, soy, sí, dijiste, mencionaste que soy dula, vengo trabajando con las mujeres, con las familias, acompañándolas en ese proceso de nacimiento como madres, como padres, del nacimiento de la familia, un gran proceso de transformación de la vida. Y bueno, eso también me invitó a tener mucha curiosidad de lo que es estos cambios y decisiones y ritos de paso que vamos viviendo en nuestro camino y empezar a ver el nacimiento como una ceremonia, como un momento muy sagrado, muy transformador. También me invitó a empezar a ver y observar con cuidado, con más acecho, todos esos momentos de la vida que nos marcan
y que requieren acompañamiento y mirada, no solamente la maternidad y la paternidad. Entonces empecé a estudiar más a fondo todo eso que implica los ritos de paso y ahí eh, empecé a trabajar con las ceremonias, como también lo mencionabas, ¿no? Puedo decir que soy ceremonialista de ritos de paso, eh, que son estos momentos como el cambio de una niña a ser una mujer con la llegada de su menstruación, o son estos procesos en los que hay un cambio en la vida, un cumpleaños importante o un proceso también de duelo, de una partida, que también eso se puede vivir desde un lugar muy importante y ceremonial, ¿no? Los rituales, que para mí son un componente muy importante, son estas maneras en las que el alma puede entender con este lenguaje de la belleza, de la palabra, de lo que hacemos con nuestras manos, de la escucha, de estar en comunidad, para integrar lo que sea que estamos viviendo. Entonces, pues te podría decir que hoy en estos espacios de conexión que facilito, ya sea a través de las ceremonias o de acompañamiento o mi trabajo como dula, eh, lo que hago es como todos estos aprendizajes de mi propia experiencia de vida y de las formaciones que he venido haciendo y hoy me permiten como tener un contenedor, diría integral, para poder acariciar lo que sea que estamos viviendo con más ternura y eh, con lo que se necesita en ese momento, ¿no? Utilizar esos elementos. Mm, Y bueno, eso podría qué decirte que es hermosura, el proceso de trabajo que hago ahora. qué ¿Qué? hermosura. Es muy hermoso. Cuando eras chiquita, ¿te imaginaste que ibas a hacer este trabajo? ¿Tenías idea en tu mente de cuando sea grande quiero trabajar de tal o cual cosa? ¿O cómo fue este recorrido? ¿Cómo llegaste hasta acá? Mira, veo muchas cosas de mi niñez y de mi juventud reflejado en lo que hago ahora. Mi interés por el arte, por la danza, por el movimiento, por la expresión a través del cuerpo y la observación del cuerpo. Siempre bailé, desde muy pequeña bailé. Creo que mi mamá me dio un regalo muy grande y fue como la oportunidad de ella de observarme desde los 3 años y darse cuenta que esta niña lo que ama es bailar y moverse y expresarse. Y me apoyó desde ese momento, como que lo tomó como una señal y ahí bailé hasta muy grande. Pues normalmente esos tipos de, 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 de pasiones o de hobbies en algún momento se diluyen, pero yo seguí como hasta los veintitantos, seguí estudiando mi carrera y bailando en paralelo. Entonces, para mí el movimiento y la danza era como un momento, un espacio de expresión. Después, más grande, empecé como a explorar la voz, cómo me sentía con la voz. Para mí el espacio del movimiento era más cómodo Mm. que cantar, pero también como empezar a ver cómo se siente mi voz y soy mucho más tímida en ese espacio, pero también como en la exploración, ¿sabes? Y de forma natural para mí era compartir y reunir a los amigos, a las amigas y crear comunidad y espacios de conexión. Era como algo que estaba muy entretejido en mi, en mi vida. Y entonces yo no es que pensé que iba a dedicarme a esto. Fue la misma vida que me fue llevando poco a poco, aclarando el panorama, ¿no? De estos pasos que fui dando. Yo estudié ciencias de la comunicación y mercadotecnia y publicidad y fue como esa carrera a la cual agradezco mucho por esos recursos que me dio. También me hizo llegar acá a Miami Mm. y dedicarme a lo que me dediqué en esa década de mi vida, vamos a decir. Y aquí conocí a mi esposo y aquí conocí la comunidad que hoy me sostiene. Pero fue precisamente un rito de paso muy profundo, que fue la muerte de mi mamá, que me hizo cuestionarme muchas cosas y poner mi mirada
a todo eso que yo había puesto en pausa o que era como algo más en paralelo de mi vida, eh, como darle oportunidad ahora a retomar un camino diferente de acompañar. Al yo Mm. acompañarla a ella en su proceso de muerte, algo se abrió muy grande en mí y entendí la importancia del acompañamiento. Entonces fue justamente, te digo, un rito de paso lo que fue como la iniciación, pero no, hoy cuando reflexiono no necesariamente fue, creo que es ese rito de paso, sino es algo que ya venía, es algo que ya viene como en el mapa de uno, pero poco a poco las cosas se van develando. Eh, entonces, creo que el proceso de hoy, me encanta esa pregunta, ¿no? Y qué me gustaba hacer, qué disfrutaba hacer, es una gran brújula. Y hoy cuando lo implemento en lo que hago, algo se enciende en mí y siento que como es genuino, se enciende en los demás, en las personas con las que tengo la oportunidad de trabajar o de colaborar. Mm. Cuando llegaste a Miami, estabas trabajando en tu rol de marketing, ¿no? Publicidad. ¿Cómo fue que decidiste hacer el salto y integrar todo esto otro que vos traías? Y si fue de un día para el otro que decidiste, bueno, voy a hacer dula, voy a hacer ceremonias, o cómo fuiste dando un pasito, otro pasito para ir armando, ¿no? Este trabajo que te armaste como también a tu medida en función de lo que vos estás diciendo un poco esos dones que todavía explícitamente no te lo pregunté, pero ya va a llegar esa pregunta. ¿Cómo fuiste armando esta nueva carrera? Cuando tengo la oportunidad de viajar, que es una pasión grande para mí, y de venir a este país, gracias a que la compañía con la que yo trabajaba me transfiere a Miami, yo siempre fui como cuidando también lo que para mí era importante, y era todo ese interés por el camino del espíritu, por lo que no era tan visible, ¿no? Eso es esa curiosidad, estudiando por los laditos, fue algo que también viene desde mi niñez, gracias a mi mamá, a su curiosidad, a su búsqueda y, y a las semillas que plantó en mí y en mis hermanos. Entonces, me acompañaba eso, me acompañaba la exploración de, de lo que me nutría, ¿no? No, no es que me desconecté, pero cierto que también hay momentos en la vida en la que uno cree que tiene que tomar un camino que es serio y que va a tener estructura, porque lo otro como que no tiene forma, ni pie ni cabeza, y no hay manera de uno vivir por ahí, ¿no? Un Ujú, poco esas creencias que poco a poco cuando uno va madurando puede ir deconstruyendo y quitando. Pero cuando empiezo el proceso de trabajar acá y lo viví apasionadamente y tuve una experiencia laboral muy bonita que hoy por hoy me sirve en muchos sentidos eh, también, sucede el proceso de la enfermedad de mi mamá. Ella estaba en México y entonces como el proceso de acompañarla a ella en los últimos meses de su transición despertaron en mí la memoria de la presencia, de la escucha, de alguien que está en ese entre dos mundos y que sabe que el momento va a llegar y cómo honrar ese tiempo y cómo honrar lo que necesita. Y fue algo muy potente para mí. Primero, la ofrenda o el regalo de la gente que amamos y que se va, sobre todo a una temprana edad, media edad, no sé, mi mamá tenía 55 años, yo tenía 29, me hizo pensar mucho en cómo quería yo vivir mi vida y como que todos esos anhelos y eso que para mí era importante de cultivar empezó a salir como a la superficie y me tomó alrededor de un año y medio. Para ese momento yo ya trabajaba con un amigo muy querido y teníamos un estudio boutique de publicidad y una agencia, y fue cerrar los compromisos que yo tenía para ir preparando y creando un puente hacia el otro lado. Tuve el apoyo de Lucas, que vio que en mí algo se estaba moviendo muy profundamente. Y también en ese tiempo que me di de reflexionar qué es lo que
yo iba a hacer, me di cuenta que el acompañamiento era una palabra que estaba vibrando y si bien yo creí que al principio creí que iba a acompañar en el bien morir como dula de la muerte o tanatología, como que quería estudiar sobre eso, yo todavía en ese momento no tenía hijos, entonces empezó mi camino también de sentir el llamado de ser madre junto con Lucas, de ser papá. Y ahí los mundos empezaron a confabular para dirigirme al acompañamiento del inicio de la vida, que al final no es que sea puntos extremos, sino es como esta espiral, este círculo que la vida y la muerte tienen una convergencia muy importante. Pero claro, con mi propio proceso de la llegada de nuestro primer hijo, fue como, ok, hubo una dirección natural que pude escuchar y ahí empecé a hacer un trabajo de formación en todo este mundo del acompañamiento, como dula, en el acompañamiento, como en el movimiento, en el yoga prenatal, yoga postnatal, eh, en el proceso de qué pasa con una mujer, una familia cuando cruzan el umbral y llegan al posparto. Y bueno, yo empecé a vivir mi propia maternidad y entonces en paralelo fui viviendo todo esto, pero sí fue un acto como de valentía, de cambiar la dirección. Era algo que era muy claro en mí, pero me tomó tiempo. Me tomó tiempo y después me fui dando cuenta que había estado estudiando a lo largo de mi vida diferentes formaciones y cosas que estaban creando esta base para este cambio. No, no siento que es como cambio y estoy en otra cosa nueva. Creo que todo lo que hoy es incluso las personas que piensan que no tenía idea y después y tuve como claridad en mi camino o en mi nuevo desempeño, mi nuevo labor. Creo que si uno ve hacia atrás, hay señales y pistas que estuvieron ahí presentes, pero de pronto no los vimos. Hoy siento que no hay ni un principio ni un final de lo que yo hoy estoy haciendo. Creo que empezó desde mi niñez y todo cumplió un propósito para poder hoy estar aquí. Y tampoco creo que haya un destino específico, sino que esto va cambiando de forma Ujú. constantemente, ¿no? Incluso la forma en la que yo acompañaba antes no es la misma que la acompaño yo y eso se fue nutriendo de mi propia experiencia de vida, en la maternidad mía propia y en observar lo que se necesita en el momento, ¿no? Y es ese cambio de piel constante de los otros y del mío propio para poder ofrecer lo que está vivo en el momento. Ujú. Eh, y es como ese acecho de la propia observación para poderlo notar. Qué hermoso. ¿Qué es en la práctica ser una dula? ¿Qué tipo de acompañamiento haces a la mamá, a la familia? ¿Cuándo empieza ese proceso y cuándo termina? Eh, el- la labor de Dula tiene componentes muy hermosos e intuitivos y al mismo tiempo hay una memoria que se despierta en una mujer que acompaña a otra mujer. En mi caso es ya muy claro que es una mujer que acompaña a la pareja si hay una pareja en el proceso, porque es una iniciación para ambos. Cada vez siento que el enfoque ya no solamente es la madre, como en algún inicio creo que estuve muy enfocada, y sí, obviamente mi llamado es trabajar con las mujeres, eso es muy genuino desde que tengo memoria, de caminar con las mujeres, no trabajar, caminar con ellas. La palabra dula significa mujer que acompaña a otra mujer y anteriormente nuestras abuelas y las madres eran las dulas de sus hijas. Es una práctica muy antigua que se fue perdiendo y diluyendo con los sistemas y con el olvido, ¿no? Con esa facilidad de olvidar lo que es el instinto y la naturaleza que somos. Y poco a poco o ya ha habido tanto movimiento y activismo para recuperar esa labor. Hay muchos tipos de dulas diferentes, dulas que se enfocan más en el embarazo, dulas para el nacimiento,
dulas para el posparto, hay dulas que trabajan en todo el aspecto completo. Para mí, yo te diría que si bien es un espacio muy íntimo en el que uno llega a reunirse con la familia, con la pareja, lo que hacemos es recordar, es como avivar la memoria de lo que está ahí ya, pero que de alguna manera u otra se ha olvidado y son cosas que hacen tanto sentido que cuando las ves no puedes dejar de verlas. ¿Ok? Entonces, para mí una dula es una persona que tiene que tener una capacidad de escucha y de encontrarlos en donde ellos están, de respetar su proceso y entender cuál es su historia, cuáles son sus creencias con respecto a lo que están viviendo, para darles mirada y ver qué oportunidad hay de limpiar el terreno y permitir que lo nuevo, que haya espacio para esto que van a recordar, esta información que ahora sí es viva y ya no es obsoleta, en donde sí podemos encontrar el respeto y el cuidado empieza desde que, desde que este bebé llega a la vida de ellos, en la gestación, y desde ahí empezamos a cuidar. Entonces, hay muchos aspectos de trabajo y de preparación en el embarazo para ambos, para que el momento en que empieza esta labor y reciben a su bebé, pueda haber un terreno fértil para todo lo que este bebé viene a mostrar y toda esta expansión que empieza a suceder. Eh, entonces, es eso, es ayudar a recordar y también siento que la adultez es como un espejo o un cristal en donde ellos pueden ver cuando, por ejemplo, cuando estamos en el proceso de la labor de parto, la mamá hace la labor y nosotros sostenemos su espacio y somos como esa burbuja que ayuda a que ella pueda ser canal. Pero a veces en ese proceso tan profundo de abrir y de permitir que eso pase, pues la mente y los pensamientos y la duda. Y nosotros lo que hacemos es recordarle que su cuerpo es sabio, que ella puede regresarla a esa confianza, esa certeza intensa que se viene trabajando. Pero es eso, es poder estar ahí para que ella pueda recordar quién es y que todo lo que necesita está dentro de ella. Y muchas veces tendemos a buscarlo afuera y el apoyo ayuda, pero al final ella vuelve y lo encuentra dentro. Eh, entonces es como esa brújula ella misma, Ujú. no hacia el otro, sino hacia ella misma. Pero a veces hay que entrar, bueno, no a veces, hay que entrar, cuerpo adentro, espiral adentro, para poder discernir lo que es importante para uno, lo que resuena para uno y ¿Qué te quitar pasa? tanto. Claro. ¿Y qué te pasa a vos cada vez que acompañás a una nueva mamá, a una nueva familia a traer a un niño o una niña al mundo? ¿Cómo se Mm, vive eso tan fuerte, siendo que no sos de la familia? En algún caso será, pero ¿no? Y estando en ese momento tan íntimo. es un honor realmente vivir este proceso. Justo este fin de semana estuve acompañando a una familia hermosa que quiero muchísimo y me siento como a flor de piel después del proceso que pude ser testigo. Eh, Creo que es una oportunidad muy profunda el poder ver lo que se devela cuando nace un bebé y llega y lo que tiene que pasar para que ese bebé llegue acá. Como la mujer necesita entrar en este espacio tan profundo y es imposible que no toque los que estamos ahí viéndola como desdoblarse, viéndola dejando también morir una parte de ella, todo ese proceso de duelo y verlo con paciencia y darles el tiempo de no acelerar. Una de las cosas que para mí se ha vuelto algo muy importante de honrar son nuestros ciclos y el tiempo que necesitamos para vivir lo que necesitamos vivir. Y hoy a veces eso se olvida. Entonces, el estar ahí con presencia y el observar lo que está pasando me toca profundamente porque igual, este fue un parto en casa, pero igual en el proceso de un acompañamiento en el hospital,
cómo se mueven todos los recursos, elementos alrededor y cómo ayudar a que esta mujer pueda tener su propio espacio. Al principio de mis acompañamientos me tomaba mucho recuperarme del parto, no solo físicamente, sino de lo que estaba viendo y cómo entender que esto es de ellos, esto es mío. Conforme los años he podido, claro, entender y gestionar mi energía de una manera diferente, siempre con mucha humildad y gratitud de poder estar ahí. Es un espacio muy íntimo y de mucho respeto para que ellos vivan su propia experiencia. Pero definitivamente estos acompañamientos para a mí me han develado mucho, me han enseñado muchas cosas y ellas son para mí grandes maestras porque cada una vive su propia historia y tiene su propia medicina y, y al final lo que sabemos es que el bebé va a nacer, o sea, tiene que nacer y, y todos el puente que se va transitando eh, es muy profundo, es muy profundo, es una belleza y a veces no me refiero a belleza en esta parte de que todo es color de rosa, no, sino que es una belleza la entrega que Ujú. requiere y también la recuperación y la integración, ¿no? Que también requiere un montón. Sí. Así que sí, escribo sobre lo que voy sintiendo y, y me doy espacio. No tomo muchas mamás, tengo hijos pequeños, no estoy en este momento de la vida en en un acompañamiento constante non-stop. Yo hoy entiendo que necesito mi espacio y atender también otros intereses. Ujú. Entonces voy acompañando a mamás y a parejas puntualmente, porque mi trabajo con ellos es muy cercano, muy íntimo y muy completo. Entonces me gusta darle el espacio y el tiempo eh, a, a ellos y a su proceso. No es que tengo hoy uno y mañana otra pareja. No, no es mi energía, ni la Claro. forma, ni la fórmula para mí en este momento de la vida y también honrar mi propio ciclo y honrar eso. Y como estoy también abriéndome en este momento a trabajar con esos espacios de conexión, de ceremonia, eh, también dándole mirada y espacio a eso, que también es importante, Contanos, ¿no? contanos un poco cómo llegaron las ceremonias a tu vida y cómo decidiste empezar a vos liderar y acompañar a otras personas en sus ceremonias. También creo que fue un proceso orgánico, fue empezando a hacer como estos espacios de encuentro de la ceremonia de maternidad, del Mother's Blessing, luego incluyendo a los papás, entonces era la ceremonia de la familia, en donde es un espacio que, que lo que permite es en comunidad poder observar lo que está pasando con ellos y darles mirada, darles la fuerza. Es como un espacio, pero de transmisión. No necesariamente es un momento que sucede en una mañana que creamos belleza alrededor para ese encuentro, sino que es un espacio de transmisión que continúa siendo una memoria atesorada en ellos para volver a ese momento cuando lo necesiten. Es un espacio de profundidad. Entonces, los mismos nacimientos, veía yo como lo sagrado en eso, la importancia de tener, eh, como notar que, que requería tejerse lo que está pasando ahí, después integrarlo, ¿no? Empecé a ver todo eso. Y poco a poco el entendimiento de los ritos de paso, que también fue algo, observando los propios ritos de paso de mi vida, empecé a estudiar sobre las diferentes formas de crear estos momentos de conexión y sentirlos. Más bien también era como sentirlos. Y ahí empecé como a ampliar el espacio de facilitar esos espacios. Eh, Tuve la oportunidad de hacer unos retiros muy hermosos
dos amigas muy queridas, y empezar a ver la importancia de la ceremonia en esos espacios para integrar y, y poco a poco la necesidad de ver que las mamás que yo estaba como acompañando tenían a sus hijas. Yo particularmente viví, mi mamá como que tuvo la sensibilidad de hacer mi propia ceremonia para mi proceso de mi menstruación, de mi primera, de una manera muy sencilla, pero como marcando y dándole atención a eso para que pudiera ser fácil integrarlo. Y, y así como los diferentes elementos de la vida me fueron llevando a darnos cuenta, los chicos, los niños, qué es lo que pasa con ellos, los primeros 7 años, y empezar como de vida que son tan importantes, cómo poder ver eso y cómo poder celebrar de una manera en que ellos puedan pasar de un momento a otro. Ese es un rito de pasos, ¿eh? Sí, un rito de paso es como esa transformación que ocurre porque estamos viviendo algo que nos lleva de un punto A a un punto B. Y muchas veces vivimos transiciones como mudarte de un lugar a otro, mudarte de casa, es un rito de paso importante. Y si no le damos oportunidad a eso, nos vamos de un lugar a otro y no hubo un cierre en la casa anterior y una bienvenida. O sea, tan sencillo como es un cambio de trabajo, la muerte de un ser querido. Y entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de detenernos, de hacer una pausa, de observar lo que está pasando, de acompañarnos primero a nosotros mismos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que esto me dice. Y cuando nos tenemos la oportunidad en comunidad, ser sostenidos, ser vistos y darnos cuenta, como acknowledge lo que está pasando, es completamente diferente, porque a veces esta vida rápida creemos que tenemos que pasar de un lugar a otro sin darnos cuenta de celebrar lo que es algo maravilloso. Está sonando por ahí. De celebrar algo eh, que es digno de celebrar. ¿Cuántas veces estamos buscando llegar a algo y no nos dimos la oportunidad de celebrarlo? Entonces, todo eso fue como, wow, qué espacio hay aquí para honrar en lo bonito, en el camino de la belleza, en el tejido, en la ritualidad, en lo que podemos hacer como cuando co-creamos. Mm. Entonces, durante mucho tiempo, como 8 años, tuve grupos de mamás reunidas en círculo, eh, en grupos de prenatal y grupos de postnatal. Y ahí entendí el poder de la comunidad. Venían cuando estaban embarazadas y hacíamos movimiento y meditación y respiración y canto y círculo de la palabra. Y ellas empezaron a acompañarse en sus procesos y empezábamos a hacer como un ritual para la que estaba a punto de dar a luz. Y entonces las ceremonias empezaron a ser como algo natural. Y después daban a luz. Entre ellas mismas eran compañeras de sostén de posparto, con la comidita que le llevan a la mamá, ¿sabes? El poder de la comunidad para mí se despertó, pero es algo que se viene gestando desde siempre, ¿no? Ujú. Yo tengo un grupo de amigas desde que soy chiquita y seguimos juntas hoy a pesar de que todas viven en muchos lugares del mundo. Creo que las mujeres han sido un marco de referencia para mí. Me siento afortunada de tener amigas y mujeres como de referencia muy hermosa. Entonces, esos espacios de acompañamiento que tuve antes de la pandemia, particularmente en esos 7, 8 años que yo también estaba viviendo mi maternidad, esas mamitas daban a luz y luego volvían con sus bebés en el posparto. Y entonces, ¿cómo era recibir a sus bebés? ¿Cómo era hacer la ceremonia de llegada de estos niños que llegan al mundo? Y ellas siguen hoy siendo amigas. Sus hijos ya son grandes, tienen 8 años, 7 años, 9 años, 6, y se crearon ya esos grupos. Y cómo la necesidad de tener la caricia de la compañía de los que están viviendo estos procesos similares a uno, veía la medicina en eso. Entonces, a partir de ahí fue que todo empezó a develarse de una manera profunda. En la pandemia también, como ahí fue, ahí, en ese momento acompañé a muchas mamás en sus procesos de embarazo y de parto. Era muy necesario, porque había mucha soledad en el proceso. Entonces, la medicina de la comunidad se teje con el espacio de ceremonia. La ceremonia lo que es un espacio extraordinario que a mí me gusta crearlo con muchos elementos porque eso como que nace
natural de mí y de cosas que he sentido que también han influenciado la mirada en cómo me gusta estar en este espacio de reunión. Pero es un espacio extraordinario porque salimos del ordinario, que el ordinario es maravilloso, el día a día, lo habitual es maravilloso, pero en este espacio de ceremonia nos escuchamos con atención, ponemos atención a la palabra, al aliento, ponemos atención en lo que creamos con nuestras manos y recordamos que nuestras manos son el reflejo del corazón. Nos damos cuenta que con 3 respiraciones podemos entrar al cuerpo. Y camino es el cuerpo. Muchas veces como vemos que tenemos que meditar e irnos fuera del cuerpo. No, no. En la ceremonia lo que hacemos es llegar al cuerpo a través de movimiento, de bailar, de respirar, llegar al cuerpo para poder llenarnos de presencia, de lo que implica estar ahí sentados, viéndonos a los ojos, para entonces poder darle al otro y regalarle la palabra o la escucha y estar ahí para lo que sea que esté transitando la otra persona. Es hermoso. Entonces, es un poco como, ha sido muy orgánico todo también. Mm. Yo pues he tenido la oportunidad de ser acompañada en diferentes procesos, como te decía, de mi mamá, entonces el acompañamiento como que fue muy vivo cuando ella trascendió y dije, wow, qué importante, de cuántas formas acompañar es tan importante. Mm. Ahí, bueno, esta palabra acompañar obviamente te atraviesa, pero si tuvieras que decir uno o dos dones o talentos que pones al servicio tanto en tu rol de doula como en las ceremonias, ¿cuáles serían? Mm, creo que, creo que el camino de la vida me ha invitado a ir despertando una intuición sobre lo que se necesita en ese espacio de conexión, lo que necesita el grupo, lo que necesita esa persona que estoy acompañando, como esta capacidad de observar y de permitir que eso que que necesita que brote, fluya y que esté ahí, como estar al servicio de lo que es necesario para ese momento. Eh, la belleza, hablamos de la belleza un poquito al principio, la belleza no como algo estético, sino como un reflejo de lo que nosotros somos. Siento que la oportunidad que tenemos de vernos a través de los elementos de la naturaleza, de ver que somos capaces de, de ser medicina con nuestra palabra, con nuestras manos, con nuestras creaciones. Creo que es un regalo que hoy siento vivo en mí para compartirlo. El camino como de la belleza, pero en ese sentido, que pueda ser Ujú, un reflejo para recordar lo que está vivo en nosotros también. Y, y creo que la conexión, sí, el crear esta conexión, esta escucha, esta confianza para navegar lo que sea con ternura, con ternura y, y con paciencia, mm, ¿sabes? Lo que se está develando sin forzarlo, de permitir. Y una palabra en inglés que me gusta mucho, que es un trabajo. Al mismo tiempo creo que la medicina de uno es también como el trabajo que uno está haciendo constantemente, ¿no? Pero el permitir y confiar que lo que se necesita va a estar disponible en ese momento. Y yo muchas veces llevo a la ceremonia muchas cosas que siento que pueden necesitarse, pero siempre abierta a lo que se va a requerir de acuerdo a lo que esté pasando con las personas que están ahí. Igual en el acompañamiento, que creo que eso es como las diferentes formaciones o estudios o cosas que para mí han sido importantes de aprender, escuchar y, y crear espacio para eso, están aquí, pero en el momento es como el discernimiento de qué es lo que se necesita ujú. y ocupar mi lugar.
también como ocupar mi lugar es algo que he venido trabajando mucho. Ujú. Ocupar mi lugar en el lugar en el que estoy. Si soy como Dula, soy Dula y no ocupo el lugar de, o sea, no ocupar el lugar del papá. El papá tiene un rol muy importante y eso es. Si estoy facilitando un espacio, soy facilitadora, pero soy co-creadora con todos los que están ahí. Y si bien voy sosteniendo que haya un contenedor seguro, eh, yo también sé que ese lugar, yo estar en mi lugar permite que los demás tomen y ocupen su lugar. Y eso ha sido un trabajo en mi experiencia personal de vida, ¿no? Ocupar mi Claro. lugar como hermana y no ocupar otro lugar, ¿no? Que eso ha sido importante. O ocupar mi lugar de, de mamá, mi Mm. lugar de mujer, como cuál es mi lugar y todos esos roles, poderlos ver e irlos integrando. Entonces creo que lo que uno ve hoy como don y talento es como prácticamente lo que uno está trabajando, como la maestría del vivir, ¿no? Del estar viviendo y seguir aprendiendo, es Sí. seguir como aprendiendo, ¿no? Y eso, podría decirte que eso siento hoy genuino en mi compartir. Mm. Y Silvi, ¿qué te ves haciendo de acá a 5 o 10 años? Porque todo lo que hoy estás haciendo llevó muchos años de construcción, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué servicios te ves ofreciendo? ¿Pensás que vas a seguir siendo dula, seguir haciendo ceremonias? ¿O tenés algún sueño, algo que nos quieres compartir? Mira, me me motiva mucho el amor de, y me motiva mucho como la transformación y los cambios que vamos teniendo todos como seres humanos, cómo vamos evolucionando eh, en este proceso tan profundo que es la vida. Me emociona mucho que tener la oportunidad de estar viviendo en este tiempo, ¿no? Con este cuerpo que me permite abrazar y amar y, y expresarme en libertad. Entonces, lo que yo veo más allá de algo en específico, que claro que tengo sueños, es poder seguir explorando esta capacidad de ser, de ser más, y no tanto en el hacer, de confiar en el camino que se devela. Y me veo con más libertad en la forma de compartirme, en la forma de estar al servicio. Me veo abriéndome más a más mujeres de una manera más amplia y retomando de nuevo esos espacios de encuentro, de los retiros. Sí veo las ceremonias en presentes en mi vida, como esto que hoy hago. El trabajo de Dula creo que es algo que me va a acompañar siempre, Mm. porque es algo que es una vocación. No, recuerdo muy bien cómo una maestra me comentó, tú tienes que buscar en tu familia, porque las personas que son birth workers tienen familia, ancestras que hicieron ese trabajo de alguna otra manera. Y sí, al buscar, mi bisabuela hizo ese trabajo, a quien yo conocí y amé profundamente, y es como algo que vive en mí de alguna manera, ¿no? Ella Claro. acompañó mujeres a sus hijas y entonces creo que eso va a estar y va a estar presente en mí en diferentes formas de la vida, porque es un llamado muy hermoso, pero al mismo tiempo estoy como expandiéndome de otras maneras para que eh, esta, esto que siento que está como vivo en mí pueda crecer. Entonces, más Mm. encuentros, círculos, procesos de formación para poder compartir esto a otra escala distinta. Entonces, estoy como en ese proceso de ir cocinando poco a poco. Tuve un proceso de ir muy adentro en los últimos años, de estar atendiendo eh, a la familia, de cuidarnos, de tejernos de una manera diferente
y hice pausa en muchas cosas porque otras estaban eh, en el proceso de trabajo profundo. Y hoy siento que estoy como que estoy como cocinándose a fuego lento muchas cosas dentro de mí que hoy buscan espacio para compartirse. Entonces, eh, pero si te lo digo en resumidas cuentas, Ceci, es para mí como la posibilidad de poder compartirme de una manera más libre, auténtica y, y con más apertura y expansión. Ahí te veo. Viajar, hacerlo y llevar esto a diferentes lugares como sin límite, Me eh, encanta. compartiendo eso. Expansiva, muy expansiva, te Partido noto, ¿no? Momento de salir sí, más en grande. y, Bueno, y, y Silvi. honrando el ciclo, ¿no? Honrando los Ujú. propios ritmos de uno, de la naturaleza y de lo que esté sucediendo, ¿no? Pero sí, como dándome permiso. Eso es como me siento, dándome permiso a esta nueva etapa y a florecer como, como está disponible Me para hacerse. encanta, me encanta. Ahí estaré observando y ojalá participando también. Gracias. Para terminar, siempre les dejo un minuto por si querés decir algo que no te pregunté o transmitir algún mensaje a las mujeres que nos están escuchando. Advierto que obviamente voy a dejar todos tus datos, información para quienes te quieran contactar en las notas del episodio, pero te dejo micrófono abierto para la despedida. Gracias, Ceci. Bueno, creo que el momento de, de hoy para mí me hace sentir que en todo lo que vivimos hay un néctar importante para ver en los momentos de desafío, en los momentos de alegría, en los momentos de neutralidad. Siempre todas las experiencias nos dejan como un néctar importante para ver. Y hoy siento que los extremos, ni el blanco, ni el negro, ni lo bueno, ni lo malo, sino como que hay una oportunidad de ver los grises en todo y la capacidad también de atrevernos a desaprender lo que hemos creído como algo fijo, una verdad, que crea espacio incluso para eso, para ver el néctar en todo, en todo, aun cuando pareciera que hay momentos muy difíciles o de mucho reto y, y cuando nos detenemos a ver qué es lo que esto me está mostrando de mí, qué es esto que está brindando a mi experiencia de vida y por qué hay que detenerme a observarlo. Entonces eso, la invitación hoy sería que en dónde está el néctar de lo que estás viviendo hoy, de lo que estamos transitando hoy y verlo con más curiosidad, sin tanta absolutismo de esto está mal, esto está bien, sino qué invitación esto viene a traer para mí. Creo que eh, el cuestionarnos, ¿no? El cuestionarnos es un ejercicio muy importante, porque a veces lo que creíamos antes ya no es lo que hoy creemos si nos atrevemos a darnos cuenta de eso. Y para mí creo que esto es un trabajo que está en este momento presente, eh, de ver como lo que se está destilando en cada situación. Y también otra cosa es que no todo tiene que ser un aprendizaje duro y en sufrimiento. Invitar a la dulzura, a la ternura, a de, muchas de las oportunidades para invitar incluso el placer en sentirnos seguras con lo que estamos transitando, abrirnos para vivir con más disfrute. Me encanta esto. Me encanta esto que traes al final también, de que no solo aprendemos, ¿no? De esos momentos duros también, de los momentos dulces. Así que me gusta terminar así. Gracias, Silvi. Muchísimas gracias por contarnos tu historia, por inspirarnos tanto con tus palabras. Claramente sos una mujer muy profunda y tenés el don de la palabra, sin lugar a dudas. Es una delicia escucharte, así que muchísimas gracias. Gracias, Ceci, por este espacio y un abrazo a todas las que nos escuchan. Adiós, nos despedimos. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó o tenés algún comentario para hacerme, me encantaría que me escribas.
Me encontrás en Instagram como @cecigianpaoli o por mail ceci@cecigianpaoli.com.